Ya listo. Buenas tardes, chicos. Esta es la clase de física, ¿sí?, del día de hoy. Entonces, recordemos que esta semana estamos hablando sobre interculturalidad y plurinacionalidad del Ecuador, ¿sí? Ya hemos hablado acerca de eso. Debemos conservar, debemos preservar este patrimonio que tenemos, que nuestro país es multidiverso y multiétnico, ¿sí? Multicultural. Entonces tenemos diversas etnias y es plurinacional porque tenemos distintas nacionalidades, las cuales tienen su propia cultura y tienen sus propias lenguas, ¿sí? Entonces esto se considera como un patrimonio en nuestro país. Ya. El día de hoy, en el tema de física, vamos a ver sobre el origen del universo, el bosón de Higgs. ¿Qué quiere decir esto? El origen del universo es el instante en el que apareció toda la materia, ¿sí?, y la energía que existe actualmente en el universo. Hay diversas teorías acerca del origen, ¿sí?, y se han aceptado algunas, que son la teoría del Big Bang, la teoría inflacionaria. Estas dos son las que son complementarias, ¿sí?, y son las que se han aceptado. ¿Qué es la teoría del Big Bang? El universo surge a partir de una explosión, ¿sí?, una explosión inicial. Esta ocasionó la expansión de la materia desde un estado de condensación extrema. Y la teoría de la inflación nos dice, esta pretende explicar la rápida expansión que sufrió el universo en sus primeros momentos y todavía continúa, ¿sí?, continúa expandiéndose, continúa esta inflación. Esta teoría trata de resolver problemas que existan en la teoría del Big Bang. Dice que todo surge a partir de una bola de fuego muy caliente y más pequeña que la punta de un alfiler. ¿Sí? Todo surge desde ahí y todo el universo se crea en un segundo tras el Big Bang. ¿Qué sucede en esas primeras fracciones de tiempo? Tras el Big Bang se distinguen varias etapas. Estas son las etapas del Big Bang, ¿sí? Y es la singularidad primigenia. Este es el Big Bang. La singularidad primigenia es el tiempo cero. Todo el universo se concentra en un punto con un tamaño diminuto y una temperatura muy elevada. Es lo que decíamos, que tiene es el porte de un alfiler, más pequeñito que la cabeza de un alfiler. ¿Sí? Empezó esa explosión. Tan solo se especula sobre el origen de esta singularidad y lo que había antes. Es una especulación, son teorías, ¿sí? La era de Planck, que es del tiempo cero hasta 10 a la menos 43 segundos. Las cuatro fuerzas fundamentales que ya vimos, que son la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria, se encuentran unidas en una única superfuerza y no existen las partículas elementales ahí. Luego viene la era de la gran unificación, que es a partir de 10 a la menos 43 segundos a 10 a la menos 36 segundos. El universo comienza a expandirse y disminuye su temperatura. Aquí se forma un caldo de partículas y antipartículas de elevada densidad, en la cual se separa la gravedad de la superfuerza. Luego tenemos la era inflacionaria, que es a partir del tiempo, del segundo, 10 a la menos 36 a 10 a la menos 32 segundos. Esto es en cuestión de segundos que sucedió. Se separa la interacción nuclear fuerte, quedando la fuerza electrodébil. El espacio muy inestable se expande potencialmente con una velocidad mayor que la luz. Al terminar este periodo se forman las partículas subatómicas y estos son los llamados quarks.
aparece la materia y la antimateria, que chocan y se destruyen entre sí formando energía. Se da la bariogénesis, y la bariogénesis es la asimetría por la que la materia gana a la antimateria, y ahí se crea todo. Luego viene la era electrodébil, que es en el tiempo 10 a la menos 36 segundos a 10 a la menos 12 segundos. La inflación se produce durante esta era. ¿Sí? Esta es la inflación. La fuerza nuclear débil y la electromagnética se separan. Luego viene la era de los quarks. Es en el tiempo de 10 a la menos 12 a 10 a la menos 6 segundos. Y aquí las 4 fuerzas elementales se encuentran en sus formas actuales. Las formas actuales que nosotros conocemos como los quarks. Los quarks no pueden unirse entre sí como consecuencia de la alta temperatura, aunque la interacción nuclear fuerte exista. Luego viene la era de los hadrones. Es del tiempo 10 a la menos 6 a 1 segundo. El universo sigue en expansión y la temperatura va bajando. Y esa baja de temperatura continúa. ¿Sí? La fuerza nuclear fuerte toma el control y los quarks comienzan a unirse formando los hadrones, bariones y mesones. Hay una lucha entre protones y antiprotones, ¿sí? Y neutrones y antiprotones, ocurriendo lo mismo que en la bariogénesis. Consecuencia del choque, se forma energía, ¿sí? Estos son 2 fotones que a su vez pueden formar los bariones. Luego viene la era de los leptones, que es de 1 segundo a 10 segundos. Se forman los leptones, que son los electrones y los positrones. Esos son los leptones, que chocan con su antimateria. También hay bariogénesis. Están en equilibrio con la energía, que ya no es capaz de formar protones y neutrones como consecuencia de la disminución de la temperatura del universo al seguir expandiéndose. Mientras el universo se va expandiendo, la temperatura va bajando, ¿sí? Y se dice que puede llegar a un congelamiento total. Era radiactiva. Esta era es a partir de los leptones. Ya solo queda materia, no antimateria. Como consecuencia de la bariogénesis, protones, neutrones y electrones se tienen, ¿no? Por consecuencia de la bariogénesis. Hay más protones que neutrones. Los electrones tratan de restablecer el equilibrio, por lo cual desaparecen. Comienza la nucleosíntesis primordial. Aquí se forma el helio, el deuterio y litio, dificultada por la energía. El universo está dominado por la radiación. La energía de la radiación era superior a la contenida en la materia. Y la radiación es la fuerza nuclear débil. La era estelar. La materia deja de estar ionizada, se combinan los protones y electrones y forman hidrógeno. La luz deja de interaccionar con la materia y viaja libremente por el universo. Hasta el día de hoy se sigue expandiendo el universo, ¿sí? Según el telescopio Hubble, detectó que las galaxias emiten una longitud de onda cada vez mayor. Las ondas de luz, cuanto más tienen que viajar, más se estiran y más rojas son. Esto es lo que se denomina corrimiento al rojo. Esto nos demuestra que el universo se sigue expandiendo cada vez más. ¿Qué tiene que ver el bosón de Higgs? Al inicio, todo era energía. Como se pasó de la energía a la materia, Einstein lo explica con una fórmula. Es la energía igual a la masa por esta constante al cuadrado, que propone que materia y energía son intercambiables. ¿Qué confiere masas a esas primeras partículas? Se piensa que en esa primera fracción de segundo del origen del universo existió el denominado campo de Higgs, formado por los bosones de Higgs encargados de conferir la masa a las partículas. Entonces, ¿quién fue el encargado de dar masa a estas partículas? Fue el bosón de Higgs, por el campo de Higgs. Aquí les voy a compartir. ¿Dónde está?
Un segundo, ¿dónde está aquí? Ya. Para entender lo que es el bosón de Higgs se pueden ofrecer dos explicaciones, una larga y una corta. Para la explicación corta debemos rebobinar y remontarnos 13.700 millones de años atrás en el tiempo, hasta el Big Bang. Una billonésima de segundo después de la gran explosión, antes de que apareciera la materia tal y como la conocemos, se condensó en el espacio una especie de sopa llamada campo de Higgs, que hoy en día no detectamos pero sigue presente en el universo. Para entenderlo, supongamos que el campo de Higgs es una especie de océano que lo rellena todo. Las moléculas que componen ese océano son los bosones de Higgs. ¿Qué hacen esos bosones? Son los que dan masa al resto de partículas. Cuando un fotón, por ejemplo, pasa por el campo de Higgs, no interacciona con los bosones, de manera que no tiene masa. Cuando lo hacen otras partículas, como el electrón o el top quark, interaccionan en distinto grado y eso es lo que les da la masa. Pasemos a la explicación larga. Esta explicación tiene que ver con el modo en que los científicos llegaron a la conclusión de que debía existir algo como el bosón de Higgs. Lo primero que buscaron fueron las partículas de las que estaba compuesta la materia. Después de descubrir el átomo y su núcleo, los físicos siguieron encontrando las partículas de las que estaba hecho y desentrañaron las leyes de la mecánica cuántica. Al mismo tiempo y poco a poco se fue trazando el mapa de las fuerzas fundamentales. Conocíamos la gravedad, que hace que las cosas caigan al suelo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unido el núcleo del átomo. La fuerza nuclear débil, cuyo efecto más familiar es la radiactividad. Y finalmente, el electromagnetismo, por el que desarrollamos los motores y las telecomunicaciones. En su afán por unificarlo todo, los científicos predijeron que dos de las fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, eran en realidad dos caras de una misma moneda, y la bautizaron como fuerza electrodébil. Pero algo no cuadraba. La fuerza nuclear débil consistía en el intercambio de dos partículas, los bosones W y Z, mientras que en el electromagnetismo se intercambiaban fotones. Los primeros tenían una masa enorme y el segundo no tenía masa. Esto provocó la gran pregunta: ¿qué hace que las partículas tengan masa? En 1964, el británico Peter Higgs y otros físicos plantearon la existencia de un campo que proporcionaría masa a las partículas y al que llamaron campo de Higgs. A cada partícula que componía ese nuevo campo la llamaron bosón de Higgs. ¿Cómo comprobar su existencia? Como el bosón de Higgs tiene masa y muy grande, mayor que la de los bosones W y Z, para producirlo hacía falta un acelerador de partículas capaz de provocar colisiones de muy alta energía. Y para eso se construyó el LHC, o Gran Colisionador de Hadrones. La energía de las colisiones en el LHC es tan grande que es como reproducir las condiciones del Big Bang y la billonésima de segundo en la que se condensó el campo de Higgs. Y de esta forma, volvemos a la primera explicación. ¿Quieres empezar otra vez? ¿Listo, chicos? Entonces, de tarea van a hacer un resumen acerca de la clase sobre el bosón de Higgs y el origen del universo, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Ya. ¿Alguna pregunta? Interesante el No, bosón de listen. Higgs. ¿Pueden Sí. repetir el deber, listen, por favor? Resumen acerca del bosón de Higgs, que es el tema de hoy. El bosón de Higgs implica el inicio del universo, ¿no? Yes. Ya, listen, gracias. Ya. El Big Bang, todo eso tienen que incluir, ¿ya? Sí. Ya, chicos, entonces que tengan un buen provecho, una linda tarde. Nos vemos el día de mañana. Si sale, protéjase, ya sabe, las recomendaciones que siempre les doy: lávese las manos, desinfecte todas las áreas que tocan y cuídense mucho. Nos vemos. No te avises, no te avises. Hasta luego, listen. Chao, hasta luego. Buen provecho.